Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Seguimos reflexionando sobre el tema de la renovación de nuestra mente por el Espíritu Santo. Para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. Alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. El corazón de Dios se alegra cuando lo alabamos y le agradecemos por todas sus bendiciones. Efesios 1:3. Nuestras bendiciones son tan grandes que la mente humana no puede comprenderlas. Eso lo he vivido. En nuestras propias mentes finitas no podemos pensar e imaginar las riquezas que tenemos en Jesucristo. Solo el Espíritu Santo puede escudriñar las cosas profundas de la mente de Dios, y solo el Espíritu puede traerlas a nuestro entendimiento. En Efesios 3:20, Pablo destacó que Jesucristo es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto para mostrar la extraordinaria riqueza de su gracia por su bondad hacia nosotros. Muchos creyentes ven la vida cristiana más desde el punto de vista del deber espiritual, de las obligaciones espirituales, y no la conciben como un privilegio espiritual. La mente se llena de preocupaciones en este sentido de lo que formalmente se debe hacer y se privan de disfrutar las prerrogativas perdurables que Dios nos ha dado para que las disfrutemos. Existe la falsa creencia en la mente de que las bendiciones están reservadas para el cielo, para ser apreciadas únicamente en la presencia de Dios y de Cristo. Los privilegios espirituales de nosotros, los cristianos, empiezan en el momento en que el Espíritu Santo nos atrae a la unión redentora con Jesucristo. Es por medio de acercarnos a Cristo que podemos ingresar al reino de Dios y su justicia. En Juan 6:35, Jesús declaró a la multitud: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Quienes confiamos en Cristo para salvación, nos volvemos piedras vivas al igual que nuestro Salvador y Señor, y tenemos el privilegio de acceder al poder espiritual que reside en Él. Pero aún perdura el peligro de suponer que el pensamiento espiritual es tan solo procesar información a fin de comprender la doctrina de manera intelectual, cuando por el contrario el pensamiento espiritual implica mucho más. Trasciende la lógica del mundo, la racional, para movernos en una lógica divina que anticipa el fin desde el principio e incluye todas las actitudes, convicciones y motivaciones que llevan a poner en práctica la verdad. Las verdades más profundas de Dios no pueden discernirse con nuestros ojos, oídos o comprendidas por nuestra propia razón o intuición. Son reveladas por el Espíritu Santo, solo aquellos que le aman. Mediante la revelación, Dios nos imparte conocimiento y la sabiduría hace posible el uso adecuado de ese conocimiento. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestra mente, alineada a la mente de Cristo, la enriquece para que entendamos las verdades divinas que son profundas y luego relacionemos esas verdades con la vida. Nuestra mente finita y limitada, basada en patrones perceptuales, condicionados por la autoestima, la experiencia y la cultura, constituye un obstáculo para percibir lo espiritual, para captar y recibir el mensaje de Dios. Lo digo por experiencia propia.
La espiritualidad cristiana no es autogenerada, es un aspecto de la santificación que es estar apartados del pecado para Dios, y de la justificación relacionada con el hecho de que mediante la fe vivimos en Cristo. La vida cristiana es una vida basada en el Evangelio. Venimos a Dios inicialmente sobre la base de que Él nos llamó y lo seguimos para agradarlo y glorificarlo en su misión voluntaria. Por tanto, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. 1 Corintios 2:12. Lo que está en la mente de Dios solo lo conoce el Espíritu Santo. Dios se ha revelado en Jesucristo y el Espíritu Santo revela esa verdad a los que creemos en Él. Pero necesitamos tener una respuesta espiritual adecuada para entender. Nosotros tenemos que entender lo que por su gracia nos ha concedido. No podemos ser creyentes con un comportamiento infantil e inmaduro, preocupados más por las opiniones y miserias humanas que por Jesucristo. En Hebreos 11, del 3 al 5, dice la palabra de Dios: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En lo invisible se esconde la realidad de lo visible. Lo que no se ve es la realidad última. Por eso Jesús dijo, Juan 20:29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe es la respuesta humana a la fidelidad de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero no solo es la fe inicial, sino la fe perseverante. El hombre es incapaz por sí mismo de penetrar en la realidad de la vida espiritual, realidad que difiere de las apariencias al alcance de los sentidos. Sin el auxilio del Dios que nos creó a su imagen y semejanza, no podremos entender al Dios que nos creó. Es solo por la iniciativa del mismo Creador que nos levanta el velo para descubrir lo que el hombre, limitado por su mente y más aún por el pecado, es incapaz de percibir y entender. La fe detona en nuestra mente la capacidad de pensar y entender para recibir en nuestros corazones verdades que van más allá de la lógica y lo posible. En cambio, es una obra exclusiva del Espíritu Santo. O sea, repito, el cambio es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Nosotros simplemente no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Solo el Espíritu de Dios nos puede conformar a la gloriosa imagen de Cristo. Todos hemos oído decir, cuando una persona se convierte al Señor, Dios quita el velo de sus ojos. Esta es la obra exclusiva del Espíritu Santo. Esta iniciativa de Dios de descorrer el velo se llama revelación. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Continuamos la próxima semana. Gloria a Dios.